Bueno, vamos a desarrollar un problema de aplicación de deflexión de vigas y vamos a empezar por una viga sencilla que está empotrada en un extremo, en el extremo B, y en el otro extremo, que es el extremo A, el extremo libre, le vamos a aplicar una carga P, ¿verdad? Nótese que el eje horizontal lo hemos llamado el eje X y con la línea azul hemos descrito más o menos cómo esperaríamos que fuese la curva elástica de esta viga. Una curva que empieza a deformarse 0 en B porque es un empotramiento, y en la medida que nos vamos hacia el extremo libre, vamos a tener más deflexión. La deflexión en este caso la estamos denotando hacia abajo, ¿verdad? Mientras que el eje de la deflexión le hemos colocado positivo hacia arriba. Es decir, que de acuerdo a esta convención de deflexión, estas deflexiones que presenta esta viga están en el lado negativo, es decir, son negativas. Y por último, decir que a la pendiente en la curva elástica le vamos a llamar teta, sin importar en qué punto vamos a estar. De acuerdo a esta curva elástica, se esperaría que el mayor ángulo teta estuviese en el extremo A. Bien, entonces vamos a determinar cuál va a ser la curva elástica de la viga y vamos a calcular cuál va a ser la máxima deflexión, que por este diagrama que tenemos aquí esperaríamos que la máxima deflexión estuviese justo en el extremo libre A. Bueno, entonces vamos a iniciar el desarrollo. Conviene recordar que la ecuación diferencial para la curva elástica es que la función de momento es igual al producto EI por la segunda derivada de la deflexión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una función de momento, una función que me dé cómo varía el momento a lo largo de X. Entonces, para eso yo a un determinado X voy a hacer un corte y voy a encontrar cuál es el momento a una distancia X. Entonces, en este caso, les estoy mostrando un corte que yo he hecho de la sección a esta distancia X. Y para que haya equilibrio, voy a colocar un cortante y un momento efector. En este caso, me interesa es el diagrama de momento o la función de momento. No me interesa el de cortante. Como pueden ver ustedes aquí, la manera en cómo el momento puede equilibrar esta fuerza sería con un momento que vale P por X, ¿verdad? Ese es el momento aplicado, P por X, de manera que el momento que se genera como carga interna debería ser P por X en la dirección contraria. Ahora bien, de acuerdo a esta dirección que yo he colocado, digamos, no es la dirección que equilibra a la carga P. Yo debería tener un momento en sentido contrario, simplemente que lo había asumido en esta dirección, ¿verdad? Para que haya equilibrio, el momento debería estar en sentido contrario. De manera que según la convención de signos que hemos tomado, ¿verdad? Estamos ante un momento negativo, ¿verdad? O ya sea por la dirección del momento o sea por la dirección que lleva el lado cóncavo. En este caso, el lado cóncavo está hacia abajo. Entonces, por ambos, ya sea por la dirección del momento o por la parte cóncava, el momento tiene que ser negativo. Entonces, por eso le colocamos m es igual a menos p por x. Entonces, ya tenemos una función de momento que es precisamente una función de x. Entonces, esa función la voy a colocar justo aquí y ya tengo que la segunda derivada de la deflexión multiplicada por x es igual a menos p por x. Entonces, una vez más, hice un corte a una distancia X, obtuve cuál es el momento y ese momento lo ubico en la igualdad. Ahora es que voy a integrar dos veces esta expresión para encontrar una expresión de v de x. Voy a anotar esa expresión acá para que no la perdamos de... Esta es la expresión que a mí me interesa, conocer la expresión de deflexión de la viga. Entonces, voy a hacer la primera integral. Entonces, si integro este término, pues me sale EI, que es una constante, y me sale dv de x, ¿verdad? Pasé de la segunda derivada a la primera derivada. Y aquí el valor menos p es una constante, y la integral de x sería x cuadrado sobre 2. Y me sale una primera constante de integración C1. Ahorita más adelante veremos cómo se determinan estas constantes.
Bien, proseguimos y entonces hago una nueva integral. Y cuando yo integre, lo que me va a salir de aquí ya es la función v de x. Entonces integro. Nuevamente, y es una constante, entonces la integral de la derivada ya me da la función v de x, ¿verdad? Aquí el p medio, el menos p medio es una constante, y cuando integremos x2 me sale x3 sobre 3, que termina siendo un 6 abajo. C1 lo integro y me da C1x, y ahora me aparece una segunda constante de integración que es C2. ¿Verdad? Ya tengo dos constantes de integración, pero ya tengo mi expresión para la deflexión. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar los valores de C1 y C2? Entonces me tengo que ir a las condiciones de frontera, en este caso las condiciones en los apoyos. Recordemos que habíamos dicho que para un empotramiento la deflexión tiene que ser 0 en ese punto, y la derivada de la deflexión también tiene que ser 0, porque no hay inclinación de la viga en ese punto. Entonces yo voy a usar estas condiciones para utilizarlas para poder encontrar los valores de C1 y C2. Para en el caso particular que estamos haciendo, fíjense que el X lo estamos midiendo desde el extremo libre hacia la derecha, de manera que el empotramiento está ubicado en X igual a ¿cuánto? En X igual a L, correcto. Entonces, por esa razón, yo voy a decir que la derivada de la función de deflexión tiene que ser 0 cuando X vale igual a L. ¿Dónde voy a reemplazar esta condición? Entonces observen que yo tengo tres expresiones. La primera expresión de abajo es una función para la deflexión, pero yo aquí no tengo deflexión, aquí tengo es pendiente. La pendiente está en esta segunda. Entonces, esta condición me la voy a llevar allá. La voy a reemplazar en esta y la voy a anotar aquí. Obsérvenlo. Entonces, EI, aquí tengo EI, lo multiplico por la derivada, pero la derivada es 0. Entonces coloco un 0 aquí, y ahora donde dice X voy a colocar a L, ¿verdad? Y me queda C1. Ahora sí puedo despejar de ahí C1, y C1 toma el valor de PL cuadrado sobre 2. Entonces, con esta condición de frontera, en X igual a L, puedo tener a C1. Ese C1 ya entra aquí a las ecuaciones anteriores. ¿Cuál es la segunda condición de apoyo en el apoyo? Que la deflexión tiene que ser 0. Entonces yo voy a plantear que la deflexión tiene que ser 0 cuando X también sea igual a L. Esta condición la voy a reemplazar en esta expresión de aquí. No en esta, porque esta es para el ángulo, esta es para la deflexión. Entonces aquí, donde haya deflexión, voy a poner 0. Y donde haya X, voy a poner a L. Y recuerden que C1 ya lo teníamos calculado, entonces estoy reemplazando a C1 aquí. Si lo ven, que este es C1. Donde estaba X coloqué L, y donde estaba la deflexión coloqué 0. Y de ahí ya puedo despejar el valor de C2. En este caso C2 me da un valor negativo, menos PL cubo entre 3. Listo. Entonces ya tengo los valores de C1 y C2. Esos dos valores los voy a introducir en esta ecuación, y ya tengo la ecuación para la deflexión. Entonces, si yo lo sustituyo C1 y C2 en esta expresión, obtengo esta. ¿Sí? Nuevamente, PX cubo sobre 6, PX cubo sobre 6, aquí era C1X, o sea, PL cuadrado sobre 2 por X. Aquí lo tienen, este es el valor de C1 y este es el valor de C2. ¿Verdad? Ahora, si yo lo que quiero tener expresión solo para la deflexión, entonces simplemente el EI que está aquí lo paso a dividir. De pronto puedo simplificar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, una manera diferente de escribir esta misma expresión sería la siguiente. ¿Lo ven ahí? Entonces, la deflexión es igual a la función que multiplica P sobre 6EI. Esto sería una constante, pero aquí ya tenemos una función de X, ¿verdad? Entonces, ya sería esta la expresión que vamos a utilizar como la expresión de la curva elástica de toda la viga. Observen que X lo estamos midiendo de 0 hasta L, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo
aquí donde dice X, introduzco L. Observen que si yo introduzco L, aquí me quedaría 3L cubo, aquí 2L cubo negativo y aquí un L cubo negativo. O sea que toda esta expresión que está aquí se volvería cero. Por lo tanto, la deflexión cuando X igual a L sería cero. Y eso corresponde con la condición de frontera en el empotramiento, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ecuación está bien desarrollada. Esta sería la manera de calcular la deflexión en una viga empotrada con carga en el extremo libre. Bien, me pedían determinar cuál es la máxima deflexión. Entonces, como ya podíamos sospechar, pues la deflexión aquí es cero y va a ser máxima justo cuando estemos en el extremo. Cuando estemos en el extremo, el valor de X es cero. Entonces yo voy a reemplazar a cero aquí y el resultado va a ser la deflexión en la sección A. Viene siendo la sección libre. Entonces, resolviendo esa curva elástica para X igual a 0, obtengo el valor de la deflexión en A. PL cubo entre 3EI. Me salió un valor negativo. Este negativo lo que simplemente indica es que la deflexión está hacia el lado negativo de lo que yo tomé como positivo para el eje de las deflexiones, ¿verdad? Es importante conocer la magnitud y también conocer la orientación de la deflexión, si es hacia abajo, hacia arriba, o a la derecha, o a la izquierda, etc. Entonces, hemos obtenido uno de los casos más típicos que encontramos en los textos. Miren, por ejemplo, que si yo saco de una tabla de un texto, encuentro la deflexión que hay en una viga como la que acabamos de resolver. Miren la deflexión máxima. La deflexión máxima que me muestra la tabla es exactamente la misma que hemos calculado nosotros, ¿verdad? Bien, entonces esa es, digamos, el primer desarrollo que podemos hacer para demostrar cómo a partir del método de integración podemos encontrar ya sea la curva elástica de toda una viga o encontrar, por ejemplo, la deflexión máxima en un punto en particular.